Hola, amada familia. Un saludo muy especial a todos miembros de esta familia del CENTI New England, aquí desde esta linda tierra de Massachusetts, nos acompañan en este desafío que estamos trabajando en este año 2018, año del Espíritu Santo y un nuevo emprendimiento. Así lo ha llamado el Señor y en relación a eso es importante que nosotros nos enfoquemos y tomemos decisiones en función de ese desafío, lo que con el Espíritu Santo Él quiere que construyamos como nuevo emprendimiento para nuestras vidas. La realidad es que algunos están atascados en el pasado. Recuerde que usted no es lo que hizo, usted es lo que Dios dice que usted es. Algunos siguen insistiendo en mirar el problema, no en mirar el propósito. Algunos están teniendo una relación con Dios, pero sin poder. Y cuando se tiene relación con Dios y no hay poder, eso se llama religión. Algunos se han autoexcluido, así como lo hizo Gedeón. Algunos están esperando la respuesta afuera, pero la respuesta está en otro lugar. Algunos están llenos de vergüenza, de temor, paralizados, y así no puede fluir el poder de Dios. En síntesis, se está más enfocado en las circunstancias que en el poder de Dios y su palabra. Llenos de mucha información, pero poca revelación. En resumen, no hemos sido entrenados para creer. No hemos creído, no hemos madurado, hemos mantenido una actitud infantil. Frente a esta realidad, Dios, por su Santo Espíritu y a través de esa preciosa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, se nos hace la invitación. En este 2018, de tomar decisiones sencillas, prácticas, para mantenernos enfocados. A modo de introducción, veamos algunos detalles interesantes. En Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le profetiza a Abraham que el pueblo estaría esclavo 400 años. Si usted va a Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice que Israel estuvo 430 años esclavo. La pregunta es, ¿hay una contradicción en la Biblia? ¿Por qué la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que serían 400? ¿Y por qué la misma Biblia dice que fueron 430? La razón es que el pueblo de Israel, en la dureza de su corazón, permitió 30 años más de esclavitud. Claro, para algunos dirán que 30 años de 400 no es mucho, pero la verdad es que es al contrario. Después de 400 años de esclavitud, tener 30 más es muy duro. Y este planteamiento, este detalle nos ayuda a entender que Dios tiene un plan y un propósito. ¿Por qué Israel tuvo que terminar esclavo en Egipto? Por la dureza de su corazón. Sin embargo, ellos fueron responsables de aumentar mucho más el tiempo que inicialmente estaba previsto por la dureza de su corazón. Y la pregunta es, ¿cuánto esto también nos sucede a nosotros? Dios ha establecido un tiempo de libertad,
Dios ha establecido un tiempo para que usted y yo entremos a una dimensión diferente. Yo no sé cuántos de ustedes, siendo ya cristianos en esta familia, o siendo cristianos en cualquier ministerio, usted todavía lleva 3, 4, 5, 6, 7, 8 años caminando en las cosas de Dios, pero todavía no ha entrado a descubrir una dimensión de poder y de libertad. Manteniendo nuestra vida, manteniendo su vida todavía en esclavitud, todavía en derrota. Así que es bien importante que reflexionemos en relación a esto que sucedió con el pueblo de Israel. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esa es la responsabilidad de un pastor, hablar para que sus ovejas puedan oír. La responsabilidad del pastor y de la oveja es desarrollar una relación. Ellas siguen al pastor, fruto de que ese pastor ha estado atendiendo a esas ovejas. Si ellas han sido bien atendidas y tienen la presencia del pastor, van a aprender a oír su voz. Y por supuesto, al oír su voz, van a obedecer. Jesús dice en Juan 10:27, oyen mi voz, yo las conozco, una relación personal, dice, y me siguen, o sea, me obedecen. Aquí hay 3 cosas importantes que nosotros tenemos que desarrollar, mantener fijo en nuestro corazón la prioridad para desarrollar esto. En Jeremías capítulo 23, versículo 4, dice: pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dios ha usado el lenguaje de oveja para hablar de nosotros los humanos. Y habla del lenguaje de pastor. Así como las ovejas necesitan un pastor, usted y yo también necesitamos un pastor. Y lo hermoso de esto es que el Señor dice: pondré sobre ellas pastores. O sea que soberanamente Dios pone sobre cada uno de nosotros un pastor para que seamos apacentados, para que haya seguridad y para que ellas no sean más debilitadas. Esa es la gran responsabilidad que en el caso de mi esposa Ana Lucía y yo tenemos en este ministerio. Es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra parte, pero cada uno de ustedes también debe definir en su corazón, creer lo que Dios está hablando a través de sus profetas, de sus líderes, en este caso mi esposa y yo, basado en la palabra de Dios. Porque es necesario que entendamos que Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y es nuestra asignación, es nuestra responsabilidad con mi esposa, durante este 2018, ayudarlos a ustedes a que vayamos a ese otro nivel. En 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 20, en la parte final dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea que la palabra de Dios habla que necesitamos poner nuestra confianza en Dios para tener absoluta seguridad. No nuestra confianza en los líderes o en una institución para tener seguridad. Un líder, un profeta, no da seguridad, la da es Dios. Pero la Biblia dice que es importante creer y confiar en sus líderes para ser prosperados.
Quizás para usted tenga mucha o gran dificultad para creer en mi esposa y en mí. Quizás haya cosas que usted ve de mi esposa y de mí que no le permiten a usted oír lo que queremos enseñarle. Pero usted tiene que desarrollar confianza, creer que Dios no está jugando con nosotros y que nosotros no estamos jugando con ustedes. Que estamos tomando con seriedad, como ustedes han sido testigos estos 3 últimos años que hemos estado con ustedes. Es un detalle bien importante. Confiar en nosotros, aunque somos débiles, aunque obviamente somos humanos. Pero usted debe tener la confianza de que todo lo que le podamos enseñar a usted, si está basado en la palabra de Dios y está enfocado hacia la muerte y resurrección de Jesucristo y la entrega de Jesús en el Calvario por la salvación del ser humano, usted pueda creer que Dios va a traer sobre su vida prosperidad, porque eso es lo que dice Segunda de Crónicas 20:20. Ahora quiero invitarles que vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 18. Quiero pedir al Espíritu Santo que usted tome esta verdad de la palabra de Dios y comience a apropiarse de ella. Dice Isaías 8:18: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y prodigios. En Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos que moran en el monte de Sión. Fíjense, familia, que aquí es bien importante que usted ponga su nombre. Dice, he aquí. Está estableciendo una verdad. Dice, yo, en este caso, Manuel, Ana Lucía. Dice, y los hijos que me dio Jehová, mi hija Laura, Catalina y Viviana. Más los hijos espirituales que Dios nos ha dado, que es cada uno de ustedes. Yo, Manuel, Ana Lucía. Mis 3 hijas de la carne, más cada uno de los hijos que Dios nos ha dado aquí en Senti New England. Yo, Ana Lucía, mis 3 hijas y ustedes, dice la palabra de Dios, somos 2 cosas, señales y prodigios, o presagios. ¿Y de parte de quién? De parte de Dios. ¿Qué significa ser señal? Señal significa ser signo, muestra, manifestación, testimonio, mostrar el camino. ¿Qué es un presagio? Es anunciar respecto del futuro, tiene que ver con esperanza. Por eso es bien importante que usted crea en este Isaías 8:18 y ponga su nombre y pueda leer este versículo de esa forma y lo pueda leer en primera persona y pueda decir yo, Manuel, yo, fulano, mi esposa, nombre sus hijos, nombre sus discípulos. Usted puede creer y declarar que usted es señal y que usted es presagio. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no lo cree. El problema es que usted no ha bajado esa revelación a su corazón. Y usted solo tiene información. Por último, quiero invitarle a que usted entienda un principio que es el que en esta oportunidad queremos marcar. Ese principio es, usted es capaz de recibir lo que es capaz de creer. Se lo vuelvo a repetir. Usted no recibirá más de lo que usted es capaz de creer, de lo que usted define creer. Y es bien importante que usted entienda que este principio funciona.
Y quiero invitarle a que vaya a Lucas capítulo 5, versículo 4 en adelante, para que usted se dé cuenta que este principio, que esta verdad funciona. Allí Jesús, cuando está con Simón Pedro, recuerde que recién Jesús está comenzando su ministerio y recién Pedro está teniendo sus primeros encuentros con el Señor. Y él dice en Lucas capítulo 5, versículo 4, que el Señor le hace el desafío a Simón y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y dice allí que en el versículo 5, fíjense que Simón, la manera como le habla a Jesús, él se refiere a Jesús como maestro. No se refiere a Jesús como Señor. Si usted se dará cuenta, va a haber un cambio en la forma como Simón, que también su nombre era Simón, pero que después el Señor le cambia a Pedro. En este caso, la Biblia está hablando de Simón, un hombre temeroso, débil, no firme. Recordemos que está comenzando el ministerio de Jesús y está comenzando Pedro o Simón a conocer a Jesús. Y aquí, en el versículo 5, se refiere a Jesús, le dice maestro. Pero en el versículo 8 lo llama Señor. Ya es una concepción diferente. Una cosa es llamar a Jesús maestro, maestros hay muchos. Y otra cosa es llamar a Jesús Señor, es único. Allá en el versículo 4, cuando Simón recibe el desafío y le dice, vaya bogue mar adentro, eso significaba para un pescador que tenía que salir de la orilla y meterse al fondo del mar. Simón le dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea que él está atado a su pasado, está atado a su fracaso. Sin embargo, él reacciona con fe y dice, pero en tu palabra, versículo 5, más en tu palabra echaré la red. Si usted mira la diferencia entre el versículo 5 y el versículo 4, se dará cuenta que Jesús le habló a Simón de echar redes, plural. Sin embargo, Simón solo habló de red, singular. O sea que Simón solo podía creer era en lo que pudiera con una red. Jesús le dijo, redes. Pero él habló de red. Y él realmente solo echó una red. Dice en el versículo 6 que habiéndolo hecho, ¿qué le pasó a su red? Dice que su red se llenó de peces y se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque Simón estaba tratando de meter toda la abundancia que el Señor tenía preparada para él en una red. Jesús le dijo redes, pero él pensó en red, mente estrecha. Él no fue capaz de creer en redes, por eso llevó una red. Y por eso se rompió. Ahora, cuando una red se rompe, créame que la mayoría de la pesca se pierde. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro no solo no pudo recibir todo lo que Dios tenía para él, porque no fue capaz de creer, sino que además perdió lo poco que recibió. Y sigue diciendo el evangelista
en el versículo 8 que entonces, perdón, en el versículo 7 que tuvieron que llamar a otros para que vinieran a recoger los peces, pero es que los otros recogieron fue lo que era de Simón. En el corazón de Jesús, esa era la pesca para Simón. Sin embargo, terminó en otras manos. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de creer. Por eso, usted no recibirá más de lo que sea capaz de creer. Ya después en el versículo 8, él cae de rodillas y reconoce y le llama a Jesús Señor. Ya nunca más vuelve a referirse a Jesús como maestro. Así de que, amada familia, ¿qué recibió Pedro? Lo que fue capaz de creer. No fue capaz, no pudo creer en redes. Y por eso toda esa abundancia que el Señor tenía para él terminó en manos de terceros. Y él mismo terminó con muy poco. Por eso, familia, esta es una invitación a que usted se atreva a decirle al Señor, quiero aprender a creer, quiero entrenarme para creer, para pensar en abundancia, para creer que tú eres capaz de implementarme, para movernos revelacionalmente, para ver las cosas extraordinarias que Dios tiene. La mente cerrada, o la fe cerrada mejor, lo que no nos permite creer, será un gran obstáculo para ver al Dios de milagros actuando con poder. Por eso en este 2018 estamos desafiándole a usted a que nos entrenemos para creer. Y que ese creer no solo sea un ensanchamiento de la medida de la fe, de lo que Dios nos ha dado a cada uno, que usted y yo hemos recibido una medida de fe y esa fe hay que desarrollarla. Y es usted el que decide cuánto desarrolla esa fe que puede ser como un granito de mostaza. Así de que, familia, les invitamos a estar en la sintonía. Sintonice su corazón al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo, y tome la decisión en este 2018 de prepararse para grandes cosas, prepararse para creer, porque su trabajo y su responsabilidad en el reino de Dios es creer. Ahí está ese principio, esa bendición, considérelo en su corazón y de pasos de fe. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.